Sean bienvenidos a la plática sobre el tema de triángulos y sus propiedades. En este video hablaremos especialmente de la propiedad de la suma de ángulos interiores, de la propiedad del ángulo exterior y la propiedad de la suma de ángulos exteriores. Muy bien. Los ángulos que se forman en un triángulo se relacionan entre sí, cumpliendo con propiedades o características. Una propiedad sería: la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos, es decir, suman 180 grados. En la gráfica sería lo siguiente. Significa que el ángulo teta más el ángulo beta más el ángulo alfa será igual a 180 grados. Esa propiedad se cumple para cualquier triángulo. La suma de los tres internos es igual a 180 grados. Probemos lo siguiente. Tracemos una línea horizontal paralela a este lado. Entonces, si nosotros recortamos este ángulo y lo colocamos aquí, vamos a darnos cuenta que tienen la misma medida. Este y este miden lo mismo. Si recortamos este y lo llevo acá, también nos damos cuenta que miden exactamente lo mismo. Y al juntarlos se forma el ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. Y aquí se comprueba teta más beta más alfa igual a 180 grados. Muy bien. Un ejemplo numérico en particular. Sí, este ángulo, bueno, voy a trazar una línea horizontal paralela a este lado. Este ángulo mide exactamente lo mismo que este. Este ángulo mide exactamente lo mismo. Si sumamos los tres, la suma será 180 grados. Pueden detener el video y comprobar que efectivamente se cumple la regla. Veamos un ejemplo. En un triángulo isósceles, un ángulo de la base es el triple del ángulo diferente. ¿Cuántos grados mide cada ángulo? Bien, este enunciado lo vamos a llevar a una gráfica. Tenemos el triángulo isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Estos ángulos son iguales. Muy bien. Entonces dice, un ángulo de la base, uno de aquí, es el triple del ángulo diferente. Este es el ángulo diferente. ¿Cuánto mide el ángulo diferente? X. Entonces el ángulo de la base mide 3x. Y como este ángulo A es igual que C, entonces también mide 3x. Ahora planteamos la ecuación. X más 3x más 3x igual a 180 grados. Sumamos, serían 7x igual a 180. El 7 multiplica, pasa a dividir, x igual a 180 entre 7. Y al hacer la división, tenemos que 180 entre 7 es igual a 25.714. Ese es el valor para x. Bien, ahora, si queremos saber cuánto mide cada ángulo, pues vamos a reemplazar x. Bien, el ángulo A es 3x. El dato de x es 25.714 por 3. Al multiplicar nos da 77.142 grados la medida del ángulo A. El ángulo B, pues es lo que vale x, ¿sí? 25.714. Y el ángulo C, pues mide lo mismo que A. Ya no multipliquemos, ya nada más hay que copiar. Ángulo C, 77.142 grados. Pueden detener el video y hacer la suma de estos tres ángulos. Muy bien. Y debe dar 180 grados. Tal vez no dé 180 grados cerradito porque aquí se perdió algún decimal. Y entonces al perderse un decimal también en la suma se va a perder unos decimales. Pero se cumple la regla. Muy bien. Muy bien. Veamos otra propiedad.
La suma de los tres ángulos exteriores de cualquier triángulo vale 4 ángulos rectos, es decir, suman 360 grados. Recuerden que un ángulo recto mide 90 grados, entonces 90 por 4, 360. Gráficamente es lo siguiente: ángulo externo D más el ángulo externo E más el ángulo externo F igual a 360 grados. Se va a cumplir para cualquier triángulo, ¿sí? La suma de los tres externos igual a 360 grados. Muy bien, vamos a recortar este ángulo. Vamos para acá. Cortemos este ángulo externo. Vamos para acá. Y cortemos esto. Lo juntamos también. Y vean, se formó un ángulo completo, un perigonal. ¿Cuánto mide el perigonal? 360 grados. O lo que es lo mismo decir 4 rectos. Entonces la regla es que la suma de los tres externos siempre será 360 grados. Aplica para cualquier triángulo. Veamos un caso particular. Sumen 137.37 más 92.94 más 129.69 y la suma debe ser 360 grados. Pueden detener el video y hacer esa prueba. Otro caso, sumen los tres ángulos y la suma debe dar 360 grados. Pueden detener el video y hacer la suma para comprobar que es verdad lo que dice la regla. Muy bien, veamos un ejercicio. Los ángulos externos de un triángulo son tales que el menor de ellos mide 2/3 del mayor y el tercer ángulo mide 10 grados más que el menor. Muy bien, planteemos ángulo menor, ángulo mayor y tercer ángulo. ¿Sí? Son los términos que maneja el enunciado. ¿Qué dice para el ángulo menor? El menor de ellos mide 2/3 del mayor. Entonces, ¿cuánto mide el mayor? No sabemos. Asignamos X. Entonces, el menor sería las 2/3 partes de esto. Dice, y el tercer ángulo mide 10 grados más que el menor. ¿Cuánto mide el menor? 2/3 de X. Entonces, este tercer ángulo tendrá esa misma medida más 10 grados. Muy bien. Ahora sabemos que, como son externos, la suma de los tres debe ser igual a 360 grados. Bien, vamos a plantear una figura. El ángulo mayor, X, el ángulo externo menor, 2/3 de X, y el tercer ángulo, 2/3 de X más 10. Muy bien, la suma de los tres, o sea, X más 2/3 de X más 2/3 de X más 10 igual a 360. Muy bien, aquí como tenemos fracción, el mínimo común es 3. Multipliquemos todo por 3 para quitar ese denominador. Entonces 3 por X, 3X. 3 por 2, 6. Entre 3, 2X más 2X. 3 por 2, 6. Entre 3, 2X. 3 por 10, 30. Igual a 360 por 3, 1080. ¿Sí? Ahora sumemos las X. 3X más 2X, 5X más 2X, 7X. Entonces 7X igual 1080. El 30 que está sumando va a pasar acá a la derecha restando. Entonces 1080 menos 30 sería 1050. El 7 que multiplica divide 1050 entre 7. Y el dato para X es 150 grados. Entonces el ángulo menor, que es 2/3 de X, ¿cuánto mide X? 150. 150 por 2, 300. Entre 3, 100 grados. Entonces el ángulo menor, al reemplazar X por 150 y al multiplicar y dividir, nos va a dar que el ángulo menor mide 100 grados. Muy bien. El ángulo mayor, ahí no hay problema, es el dato de X, 150 grados. X mide 150. Y el tercer ángulo, pues sería la medida del menor. ¿Cuánto mide el menor? 100 grados. ¿Sí?
Esto va a medir 100 grados, entonces sería 100 grados más 10 igual a 110 grados. Y probemos. 100 más 150, 250. Más 110, 360. Se cumple la regla de que la suma de los externos es igual a 360 grados. Muy bien. Otra regla. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. No adyacentes significa que no están juntos a ese ángulo externo. Son internos, pero no están junto a él. Muy bien. Gráficamente sería lo siguiente. Este es el ángulo externo, ¿sí? Los no adyacentes, o sea que no estén junto a él, sería ángulo B y ángulo A. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Que la suma de ellos es igual al externo, ¿sí? La suma de estos dos, la regla dice que la suma de estos dos, de A y B, será igual a el externo, o sea, a beta. Muy bien, entonces, veamos, el ángulo beta igual a, el ángulo beta es igual a el ángulo A más el ángulo B. Siempre va a ocurrir eso, no importa qué forma tenga el triángulo, la regla siempre se va a cumplir. El externo igual a la suma de los dos no adyacentes. Muy bien, comprobemos, si recortamos el ángulo beta, ¿okay? Como el ángulo beta es igual a la suma de ellos dos, entonces si recortamos estos dos, deben de entrar aquí. Vamos a probar. Si recortamos el ángulo B, lo acomodamos acá, ¿sí? Recortamos A, lo acomodamos y vemos que efectivamente la medida de estos dos es igual, la suma de estas dos medidas es igual a esta medida, ¿sí? Porque caben ahí. Muy bien, veamos un caso. Detengan el video y hagan esta suma. Si ustedes suman estos dos datos, el resultado debe ser 147.39. Bien, veamos un caso. Determina el valor de x en el siguiente triángulo. Tengo el ángulo externo y dos internos no junto a él. Entonces, ¿qué dice la regla? El ángulo de 135 igual a 62 más x. Aquí tenemos una ecuación, despejar 62, va a pasar acá a la izquierda con menos, igual a x. Al hacer 135 menos 62, nos queda que x es igual a 73 grados. Muy bien, vamos a analizar otro caso. Determinar el valor de x en el siguiente triángulo. Tenemos otro caso de ángulo externo. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que todo ángulo externo, 15x menos 64, igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él, o sea, 3x más 4x. Este 3x a la izquierda, 4x a la izquierda pasarían con negativo y el 64 negativo pasaría a la derecha con positivo. Entonces, 15x menos 3x menos 4x igual 64. 15 menos 3 menos 4. 15 menos 3, 12 menos 4, 8. 8x igual a 64. El 8 multiplica, pasa a dividir 64 entre 8. Y el dato para x es 8. Entonces ya de aquí podemos comprobar la medida de los ángulos. X vale 8, 8 por 3 24, este valdría 24, y aquí 4 por 8 32, 32 más 24 serían 56, o sea que este ángulo externo va a valer 56. Aquí pueden probar multiplicando 15 por 8 y restando 64. Ok, pueden detener el video y hacer esa prueba. Como siempre, en la descripción del video van a encontrar el enlace de la actividad para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Atrévete a luchar por lo que quieres, no te digo que será fácil, pero sí valdrá la pena. Suscríbanse,
compartan y comenten.